La entrevista en Hijos de Punta es una presentación de Aerobox. Aerobox, tu socio perfecto en tus compras internacionales. Muy bien, vamos a conversar sobre la ciencia de los datos que se obtienen desde medios digitales y sobre comunicación y marketing antes y después de la pandemia. Información muy valiosa que pueden emplear para dar más en el clavo en cuanto a sus campañas de publicidad y sus acciones de comunicación. Elegida por la revista Analytics Inside como una de las mujeres más influyentes de la industria tecnológica en el 2020, Chiqui, Manu y Raúl recibimos en la mesa de Hijos de Punta a Elena Españuolo de BunkerDB. Bienvenida, Elena, y gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes también. Bienvenida, Elena. Un placer. Muchas gracias, el placer es mío. Bueno, Elena, tu mundo y tu campo de especialidad, para muchos de los que nos están escuchando, es un gran enigma. Así que vamos a empezar presentando algunas generalidades para después ir un poquito más al acento técnico. Ahora, de alguna manera, Uruguay va saliendo de pandemia. Muchas marcas han reevaluado todos sus presupuestos de marketing y comunicación. Es una realidad, la vemos y la vivimos todos, especialmente los que estamos en los medios. Sabemos que no son meses fáciles para hablar de presupuestos de marketing y comunicación. Me gustaría que primero nos introduzcas un poquito en ese mundo de cómo tomar decisiones cuando parece que el mundo se viene un poco abajo. Bien, bueno, a ver, en primer lugar, hoy en día todo lo que ha pasado con este año, con la pandemia y demás, nos ha demostrado que la tecnología tiene como una importancia clave en todo lo que es la toma de decisiones para los negocios. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos particularmente de marketing digital, que es el campo en donde mayormente yo me especializo, ahí tenemos una realidad, y es que en muchos casos, cuando empezó la pandemia, la primera reacción fue, como en muchos lugares se habló, a recortar presupuesto, ¿no? Decir, bueno, recorto presupuesto y no estoy más. Y eso fue como una primera reacción que realmente fue de alguna manera un error por parte de las compañías. ¿Por qué? Porque en realidad las compañías, las marcas, las personas lo que precisan es seguir estando en contacto. Imagínense que todos nosotros recurrimos a la tecnología, recurrimos a reuniones en Zoom, recurrimos a la tecnología para socializar, para hacer juegos, para trabajar. Claro. Trabajo, todo. Entretenimiento, entonces, todo. Exacto. Entonces, ¿eso qué nos demostró? Que las personas estaban utilizando la tecnología más que nunca, estaban ahí. Entonces, digamos, las compañías, las marcas, no podían dejar de estar. Todo lo contrario, era el momento perfecto para poder aparecer y estar cerca de los consumidores. Entonces ahí hubo como una evolución, ¿no? Y un cambio en donde las marcas empezaron a darse cuenta que recortar esos presupuestos no era la decisión más acertada. Obviamente estamos hablando de que hubo industrias muy afectadas y otras en menor medida, pero el hecho de empezar a utilizar la tecnología y decir, bueno, las personas están donde yo preciso que están en Internet, están utilizando la tecnología. Entonces, ¿por qué no yo como marca no estoy ahí y estoy cerca de estos consumidores? Y ahí es cuando empieza a haber como una evolución en donde, bueno, en vez de recortar el presupuesto, es cómo trabajamos con el marketing digital, la comunicación digital, para estar más cerca de las personas y empezar a entender el valor que tiene, entender qué es lo que quieren nuestros consumidores y cómo nosotros podemos ayudarlos desde el punto de vista de las marcas, ¿no? Entonces ahí es donde empieza todo este cambio. Pero claro, ¿qué pasa? En todo este momento de incertidumbre, nadie quería arriesgarse a tomar decisiones de decir, bueno, voy a invertir todo lo que tenía planificado en el 2020 porque no sé qué va a pasar. Y ahí es donde entra la tecnología y los datos como algo fundamental. Y decir, bueno, ¿cómo soy más inteligente? ¿En dónde invierto y en qué? Para poder, obviamente, ser un poquito más específicos y mucho más, inteligentes con nuestras decisiones. Totalmente. Ahora, se presenta eso, preparando la entrevista, escuché una charla tuya en la que dijiste una frase que creo que es de Henry Ford, que me pareció maravilloso. Parar de comunicar para ahorrar dinero es como parar un reloj para ahorrar tiempo. Es tal cual, es clarísima, es una gran frase esa que aportaste. Sí.
Decime una cosa, Elena. Entonces, creo que mucha gente de la audiencia ha visto esos diagramas en los cuales hay como una nube de palabras o de frases y tienen distintos tamaños ciertas palabras y ciertas frases en función de qué tanto están sonando en redes sociales. ¿Ubican a lo que me refiero? Sí. Eso le llaman ustedes social listening, escuchar a los medios. ¿Cómo funciona el social listening? Bueno, a ver, el social listening son herramientas que son muy poderosas, que lo que hacen básicamente es rastrear todo lo que se está diciendo en cualquier medio digital y poder mostrarlo de una manera ordenada para que cualquier persona, comunicador, empresa que trabaje con una marca o lo que fuera, pueda entender qué es lo que se está diciendo. Entonces, para poner un ejemplo práctico, y ya que estábamos conversando un poco con respecto a la pandemia, vamos al caso. Nosotros, por ejemplo, queríamos entender, bueno, al inicio de la pandemia, cómo estaban reaccionando las personas y qué se estaba diciendo con respecto a todo lo que era el COVID y el coronavirus. Bien. Entonces utilizamos una herramienta de social listening para poder entender qué era lo que se decía. En este sentido, ¿cómo funciona esta herramienta? Bueno, yo ahí tengo que definir y decir cuáles son las palabras que yo quiero rastrear. ¿Ah? Y hay que armar toda una estrategia alrededor. No es que el motor de listening vaya a hacer todo por sí solo si yo no le pongo de alguna manera inteligencia humana, llamémosle, ¿no? Bien. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Supongamos, bueno, la primera reacción sería, vamos a buscar qué están diciendo del COVID-19, coronavirus, ¿no? Eso sería como la primera reacción que uno tiene. Perfecto. Entonces, vamos al motor y le decimos, queremos buscar estas 3 palabras y entender en comentarios de medios de prensa, en redes sociales, en blogs, en foros, etcétera, en cualquier, digamos, sitio de internet, qué se está diciendo al respecto. Pero en la medida que uno empieza a obtener esos resultados, que las herramientas lo que ayudan es justamente a poner esa información en una forma amigable para entenderlo, ¿ah? No solamente en 9 palabras, como tú mencionabas recién, que es una herramienta súper útil, sino también en mostrar cuál es esa mención, o sea, qué está diciendo X personas sobre el COVID, coronavirus, etcétera. Ajá. Lo que empezamos a tener que entender es que de repente esa búsqueda es demasiado amplia. Y yo tengo que seguir optimizando esto. Entonces, ahí digo, bueno, ¿qué empezó a surgir a raíz del COVID? Las palabras, por ejemplo, cuarentena, ¿no? Bien. El distanciamiento social. Digamos, como que empezamos a ver nuevas palabras. Nueva normalidad, ¿no? O expresiones. Exacto, la nueva normalidad, totalmente. Claro. Entonces ahí uno empieza a hacer combinaciones con dichas herramientas. Entonces uno ahí empieza a ser más específico. Dice, bueno, quiero ver qué está diciendo las personas sobre el coronavirus, pero relacionado con cuarentena, o relacionado con distanciamiento social, o relacionado con nueva normalidad. Y también pregunto, Elena, y le puedes preguntar a la herramienta no solo esas cuestiones, que hay que preguntar con inteligencia a estos sistemas de información, le puedes pedir que te diga para cierto segmento público. Claro, eso te iba a preguntar. Para cierta edad, por ejemplo, o para cierto perfil. Exacto. Esa herramienta es viable, es posible esto que estamos diciendo. Exactamente, es posible. Y de hecho también podés hacerlo por ubicación, por lenguaje. O sea, al ser herramientas de tecnología, no olvidemos que también son globales. Entonces, si yo quiero hacer una investigación a nivel mundial, la puedo hacer perfectamente. Escucharon bien lo que está diciendo Elena. Estamos hablando de que el sistema es capaz de escanear el contenido digital del mundo para darnos estas respuestas. Debe ser fascinante tener delante esta herramienta para hacerle inteligentes preguntas, ¿no? Exacto, sí, es fascinante y a la vez es fascinante también, y te lo digo en el caso nuestro, que hicimos ese informe para varios países en Latinoamérica, la diferencia que había entre cada país y cómo cada país con sus consumidores se movía diferente en determinadas temáticas sociales, ¿no? Ajá. Entonces es impresionante porque es una herramienta súper poderosa. Obviamente, muchas marcas que trabajan, digamos, en su región o su localidad se enfocan solo en eso, pero marcas que de repente son globales precisan tener un entendimiento general. Y para incluso hacer una investigación de mercado, son herramientas súper poderosas porque te permiten entender cómo funciona el mercado en torno a una determinada temática. Y la sociedad. Entonces, y claro, es para extraer es un estudio sociológico. Totalmente, para trabajar a nivel sociológico es fascinante. Exactamente. A nivel política también, sí. quisieras, claro. a nivel, en todo sentido. De hecho, muchas veces
A ver, yo siempre hablo mucho y digo una palabra que a mí me encanta, que es la cooperación entre las personas y la tecnología. Y no me refiero solo a cooperación, siempre lo pongo con un guión cuando lo escribo, porque no es solamente cooperación de cooperar, sino de operar en conjunto, ¿no? Entonces, la importancia a veces de entender qué es lo que quiero buscar y qué es lo que quiero investigar. Uno muchas veces en un primer impulso piensa, bueno, yo quiero ver qué dicen de mi marca, pero tal vez esa búsqueda es incorrecta. Lo que quiero saber es qué están diciendo sobre los atributos de mi marca o sobre determinada modalidad de consumo de marca. Y eso tal vez me trae muchísimo más insight sobre cómo comunicar a mis consumidores mi marca que buscar qué es lo que están diciendo por el nombre de mi marca. No sé si me explico. Qué interesante. El otro día conversábamos con amigos que tienen una empresa que brinda diversos servicios al público. Y yo les preguntaba, de todos los servicios que ustedes ofrecen, ¿cuál es el que a la gente más le importa contratarles? Y me llamó la atención que existió ese momento de duda en la charla, ¿viste? Que te das cuenta que no se habían hecho todavía la pregunta, pero no tenían del todo claro qué es lo que ellos brindan que a la gente le importa más de todo el abanico. Qué herramienta interesante esta para poder detectar cosas como esa, ¿no? No, sí, totalmente. Son herramientas, ya te digo, súper interesantes y esto lleva mucho a lo que es la toma de decisiones con datos, ¿no? Que es un poco de lo que generalmente nosotros hacemos mucho hincapié, es, a ver, utilicemos los datos que los tenemos a nuestro alcance para poder tomar decisiones. No pensemos en, esto podría funcionar porque yo escuché y yo siento que las personas hablan de esto. Ahora, no solamente es la corazonada, lo que yo siento, yo pienso, sino es lo que veo gracias a los datos, ¿no? Es el paso siguiente del olfato. El olfato muere adelante de la potencia que tiene esta herramienta. Decime una cosa, Elena, este tipo de herramientas que estamos describiéndole a la gente, seguramente para muchos, como te decía, es un enigma, pero se preguntan también, ¿yo cómo accedo a utilizar alguna de estas herramientas o a juntarme con alguien a quien le puedo hacer estas preguntas para mi emprendimiento? Y esa es la primera parte de la pregunta. Y la otra es, ¿para qué tamaño de empresa se justifica o es razonable asistirnos con sistemas de información digitales? Porque es una pregunta válida, o sea, ¿es solo para el mundo de las grandes empresas o de las medianas empresas o cualquier emprendimiento, una pyme, puede realmente sacar datos interesantes de este mundo? Bueno, mira, te cuento, para acceder a cualquier herramienta, en realidad, lo que en nuestro caso, por lo menos, nosotros proporcionamos siempre lo que es si el cliente lo quiere, una demo, para que puedan incluso probar la herramienta y en caso que les guste, les sirva, la puedan contratar. Ajá. Tenemos diferentes tipos de herramientas, la que hablábamos hoy es de social listening, después hay otra que es más sobre los datos de tu propia marca, es decir, por ejemplo, tú invertís en Facebook, en Twitter, en Instagram, en medios de compra programática y querés analizar específicamente tus datos y ver qué está pasando. Bien. Eso es una herramienta más de lo que es el inside, o sea, la parte de dentro de tu compañía, que es obviamente un motor de listening, no lo ve porque es información 100% privada, ¿no? Entonces, cualquier compañía que quisiera empezar a acceder a estas herramientas son herramientas que están disponibles y que perfectamente se puede hacer una demo inicial en donde generalmente nosotros lo que hacemos es mostrar cómo funcionan y si hay interés, obviamente que se active una demo para que puedan poder trabajarla. Ahora, con respecto a tu pregunta del tamaño de empresa que accede a esto, cualquier compañía puede acceder. ¿Por qué? Porque hoy en día, para una pyme particularmente, que está empezando y que tiene que entender cómo se está moviendo el mercado alrededor de la industria en la que esté, es fundamental que pueda acceder a estas herramientas. No son herramientas que están hechas solamente para grandes compañías, sino que generalmente en el mundo de las herramientas de social listening o de analytics y demás, hay diferentes planes que se adaptan a la realidad de cada compañía, ¿no? Obviamente que compañías que tal vez son grandes compañías globales y demás, sí acceden a planes que son más completos, digamos, y por más completos me refiero a que de repente evalúan temas de mayor volumen de información. Claro. Entonces precisan de repente con más tiempo o, a ver, compañías que tal vez dentro de su portafolio de negocios tienen, por ejemplo, muchas marcas. Entonces, obviamente, ahí el volumen de lo que precisan a nivel de herramientas es mayor. Pero ahora, fíjense,
Amigos y amigas, qué interesante lo que está contando Elena, porque la vez pasada conversaba, por ejemplo, con un amigo que toma decisiones acerca de direccionamiento de presupuestos de marketing en una empresa mediana. Y él me decía, el presupuesto está apretado este año, está difícil convencer a la directiva para que haya empuje en estas áreas, por los argumentos que hablábamos al principio de la charla. No obstante, si será importante este año dar en el blanco con las decisiones que yo tome. Sí, ser eficientes. O sea, es un año que no puedo tirar perdigones. Tengo que ir con el rifle del telescópico. Porque no le puedo errar porque el presupuesto que tengo está ajustado. Entonces, más que nunca, hay que en realidad apoyarse en datos a la hora de decidir qué hacer. 100% de acuerdo contigo. Y aparte, apoyándonos en datos y en herramientas que nos faciliten esta interpretación, en definitiva vamos a ahorrar muchísimo más. Sí, tal cual. Porque imagínate en una empresa, ya sea grande o chica, no importa, la cantidad de recursos humanos que podrías llegar a necesitar para, imagínate que tú tengas inversión en diferentes perfiles, ¿no? Vamos a poner los ejemplos más comunes, Facebook, Twitter, Instagram, que es de Facebook, pero supongamos que estás trabajando con una inversión por separada, YouTube, etcétera. ¿Cuánto tiempo precisas de diferentes personas para que estén entrando a cada una de las plataformas y analizando la información y tomando decisiones en el momento para que la inversión realmente sirva? Porque uno no puede ser ajeno a que lo digital es en el día a día, en el momento. Estamos expuestos en cada momento. Claro, no podemos decir, voy a activar esta campaña y cuando termino, a ver cómo me fue con la campaña, porque ya es tarde. Terminó, si tuve una mala reacción, si invertí más presupuesto del que tenía que invertir, o peor aún, imagínate que yo tenía un objetivo de llegar a, por decir algo, 500.000 personas con, voy a decir cualquier número, pero para poner un ejemplo, $500. Y en realidad llegué al doble de personas con esos $500. Invertí mal, gasté más de lo que tenía que haber gastado. Sí. ¿Me explico? O sea, podría haber usado ese dinero para otra red o para una próxima campaña. Entonces, el uso de herramientas, el controlar qué es lo que está pasando, es fundamental. Y que de hecho, llega un momento en que en una campaña, entre todos los medios que tenemos, pueden haber más de 700 variables de datos, que para una persona es imposible que esté analizando sola o con un equipo. Y estamos perdiendo, en definitiva, lo que es el valor humano de, analicemos. A ver, hay herramientas que me dan esta información y que me pueden ayudar a tomar una decisión en vez de, perder tiempo, entre comillas, en empezar a recabar todos los datos, bajar un Excel, procesar el Excel, ponerlo en un PowerPoint para que me quede lindo. Entonces, ahí es donde está la clave. Elena, ser más eficientes con el uso de datos. ¿Y sí. cómo funciona la herramienta? Ponele que yo la contrato. O sea, ¿qué necesita la herramienta que yo le cargue? ¿Qué tengo que hacer? ¿Y cómo los datos de la resolución, me llegan a mí? O sea, ¿es un informe? ¿Son acciones a tomar? ¿Cómo funciona? Bueno, te cuento. Hay diferentes etapas y depende de la herramienta. En lo que es social listening es lo que hablábamos al principio. Lo que hay que hacer en definitiva es ingresar y colocar lo que son las keywords, las palabras clave que uno quiere buscar. Ajá. Y con palabras eso o expresiones. ¿no? Exacto. Y le pedí no hay que hacer busque. más nada. Ok, bien. Y busca el motor y listo. ¿Cómo te las muestra? Sí. Te las muestra en un panel, que es un panel súper amigable y súper fácil de usar, en donde básicamente lo que hace es mostrarte cada una de las menciones que contienen esas keywords y después tenés opciones de generar reportes. Entonces, en los reportes sí se genera la nube de palabras, considerando, por ejemplo, cuáles son las palabras que más se mencionaron en base a tu búsqueda, o evolución de menciones en el tiempo. Se analiza el sentimiento de esas menciones. ¿Esto qué significa? Usando Machine Learning uno puede, de alguna manera, leer el comentario y atribuirle si es positivo, negativo o neutral. No estamos hablando de las reacciones de Facebook. Claro. Exacto. Estamos hablando de inteligencia artificial, de una modalidad de inteligencia artificial en donde básicamente el sistema te dice si las menciones están siendo positivas o negativas, lo cual es fundamental para entender la salud de una marca. Qué curioso. Y con eso está. Ahí después, obviamente ya va en el nivel que quieras, trabajarlo, pero podés armar reportes customizados, con más detalle, menor detalle, pero entrando, a este panel, la información se actualiza en el momento.
Qué curiosidad para ver me da. lo que está pasando. Sí. Ya me veo que me estoy descargando la demo para ver cómo funciona esto, porque por un momento te sentís el amo del mundo Claro. a la hora de poder preguntarle Claro. al sistema. Debe ser fascinante. Y- Decime una cosa, Elena, el mundo hemos hablado acerca de computer vision con otros entrevistados que nos contaron sistemas que son capaces de reconocer formas y objetos para, por ejemplo, colorearlos en fotografías antiguas y otro montón de herramientas que hablamos de reconocimiento facial, un montón hablamos de computer vision con distintos invitados. ¿Este programa también es capaz de darse cuenta de qué estamos mirando en la pantalla o durante cuánto tiempo estamos mirando en la pantalla? No, este sistema no, en este caso no, porque lo que hace en realidad es mostrarte el análisis de menciones, de palabras. Ajá, llega desde lo verbal, entonces, de las palabras. Exactamente, no es una herramienta, por ejemplo, de monitorización de cómo un usuario tal vez utiliza, no sé, supongamos un sitio web Claro. o una aplicación tuya. Elena, Pero sí utilizamos el Computer Vision para otras aplicaciones en donde estamos trabajando en todo lo que son plugins de Data Science para analizar los creativos de una campaña de forma automatizada, ¿no? Ajá. Entonces, usando Computer Vision, ahí podemos decir, por ejemplo, tengo un creativo que tiene creativos que tienen una persona y creativos que no lo tienen. Bueno, ¿cuáles funcionan mejor? Y ahí decirte, mira, los creativos que tienen personas performan mejor en base a X variables que otros. Ah, mirá, estamos hablando de un aviso publicitario, un mensaje comunicacional publicitario que nos muestra o un producto suelto o una persona usando el producto. Y el sistema se da cuenta cómo está reaccionando la gente. Qué brutal. Exactamente. Y decime una cosa, Elena, me gustaría mucho que le cuentes a la gente algo que contaste en una entrevista también acerca de por qué Google eligió los animales que eligió para aquel juego de la pandemia que te ponían el objeto tridimensional. Porque pudo haber elegido cualquier animal. Pero ¿cómo fue esa historia? Exacto. Bueno, esa historia la verdad que fue excelente y sin duda la usé en una entrevista que me hicieron porque me pareció un ejemplo genial. A ver, Google tiene un producto en realidad de todo lo que es Computer Vision y de experiencias de VR que no estaba pudiendo de alguna manera promocionar o hacer llegar a diferentes personas y compañías para que utilizaran su tecnología. Si esa realidad virtual la tenían y no la usaba nadie. Exacto, o muy poca gente necesitaban darle un poco más de velocidad y de que se conociera. Entonces ellos durante la pandemia, analizando todo lo que eran datos, se dieron cuenta que muchas personas estaban en los buscadores, se estaba buscando mucho la palabra tigre por una serie de Netflix. La del tigre de los magos, esa. Exacto. Bien. Que se estaba en realidad, como en auge y dio lugar a que mediante el análisis de datos ellos vieran que de alguna manera empezaban a subir estos resultados de estas búsquedas. Y ahí dijeron, bueno, si todos están buscando tigre y nosotros tenemos esta aplicación de todo lo que es realidad aumentada y demás, ¿por qué no hacemos que cuando las personas busquen tigre le demos la posibilidad de probar nuestra tecnología? Entonces ahí, cada vez que una persona al principio buscaba tigre, el primer resultado que aparecía era el tigre en realidad aumentada que te incitaba a justamente poner el tigre en cualquier espacio de tu casa. Y pum, en todos los titulares del mundo. Impresionante. Después lo hicieron con muchos animales más, ¿no? Obviamente. Pero eso fue algo brutal y una estrategia muy bien pensada en realidad, porque no solamente fue lo que ellos hicieron a raíz del buscador, sino cómo se viralizó todo, ¿no? O sea, estamos hablando de que todos nosotros hicimos de alguna manera publicidades que es lo que se llama earned media en marketing digital, o sea, los medios ganados. Ahí, totalmente. Elena, yo te voy a aprovechar ahora, teniendo en cuenta también que mucha gente nos está escuchando y seguramente les puede servir esta pregunta. ¿Qué es lo peor que hacen y qué es lo mejor que pueden hacer las empresas o las pymes cuando quieren acercarse a sus clientes y generar ventas? Bueno, a ver, lo mejor que pueden, empiezo por lo mejor que pueden hacer es empezar a utilizar tecnología para acercarse a sus clientes. ¿Cómo? Bueno, ahí, a ver, yo hablo siempre desde el punto de vista de marketing, obviamente que para otras áreas también hay tecnología que se puede aplicar, pero acá estudiemos quiénes son nuestros clientes y qué es lo que están buscando. Hay un concepto que es bien importante
y cuando hablamos incluso de publicidad de uno propio, y es algo obvio lo que digo, pero que no todos lo aplicamos. Y es, ¿cuál es el dolor? ¿Cuál es el problema que tienen mis clientes y qué solución les ofrezco yo? Uh-huh. Muchas veces cuando nosotros, y nos pasa a todos a veces por estar en el día a día de nuestra industria, cuando yo ofrezco algo, digo, no, porque mi herramienta tiene esto, esto y esto. Pero un cliente tal vez, o tu cliente no entiende qué es eso y eso. Vos tenés que ir más con la pregunta de, ¿qué problema le resuelvo yo y cómo lo ayudo? Claro. Y esa es la forma de entender, usando por ejemplo social listening, empezar a escuchar qué es justamente cuál es el dolor, cuál es ese problema que están teniendo, y en base a eso armar mi estrategia de comunicación. Perfecto. ¿Ah? Obviamente que después de que llegamos a esos clientes y demás, bueno, empezar a traquear cómo están funcionando nuestras estrategias. Eso es fundamental usando tecnología. Uh-huh. Lo peor que podemos hacer es ser ajenos a una realidad, y es que la tecnología hoy en día está en todos lados, desde el punto de vista personal como desde el punto de vista de negocio. Entonces, yo doy clases también y demás, y siempre digo lo mismo. A ver, cuando uno dice, tenemos que estar en digital, lo primero que una persona piensa, o a veces los chicos me pasa que piensan y dicen, sí, bueno, pero tal empresa no porque no usa redes sociales. Y digital no es estar solo en redes sociales, no necesariamente. Y vamos al ejemplo más claro, el que me busquen hoy en día en Google es fundamental para que yo aparezca. Y eso es hacer marketing digital, es posicionamiento en buscadores, cómo trabajo ese posicionamiento en buscadores y demás. Entonces, no hay que ser ajeno que hoy las personas utilizan la tecnología para todo, hasta para buscar un producto y un servicio. Y si no estoy, no me van a encontrar. Totalmente. Elena, es interesantísimo charlar contigo. Le contamos a la gente que pueden profundizar y conocer más acerca de lo que hace Elena en bunkerdbelarga.com, que es el espacio de ellos en internet. Realmente estamos navegando el sitio desde hace unos días y es una maravilla las cosas que se pueden llegar a lograr. También me iluminó mucho ver que es para todas las escalas de negocio. Y me parece algo muy activo porque nos hace a todos ponernos a pensar en lo que tenemos, en nuestros aciertos y lo que venimos haciendo mal. Y este año tan particular de pandemia, en un país tan pequeño como Uruguay, y los chicos que nos escuchan también en Argentina y en España, es un año en el que tenemos que aguzar el ingenio y que ser muy cuidadosos a la hora de ver dónde ponemos cada monedita. Entonces, realmente me da la sensación de que esta aproximación, sabemos que no es la aproximación tradicional, pero se las quisimos traer a la mesa porque el mañana viene para este lado. Sí, por supuesto. Entonces, bueno, Bunker de Larga, después así pueden seguir el contacto con Elena. Te queremos agradecer muchísimo el ratito que pasaste con nosotros aquí en el arranque de la tarde de Hijos de Punta. No, muchísimas gracias a ustedes, la verdad que un placer haber compartido ese espacio, y bueno, a todos los que escucharon también quedo a las órdenes para cualquier consulta que necesiten. Muchísimas gracias, Elena. Gracias. Bueno, que tengan un lindo día. Gracias. Chau, chau. Amigas, amigos, Elena Españolo de Bunker DB aquí pasó por la mesa de Hijos de Punta. Ya volvemos. La entrevista en Hijos de Punta fue una presentación de Aerobox. Aerobox, tu socio perfecto en tus compras internacionales.